Después de 8 años de amor, solo le pedí a Javier una cosa: que viniera a recogerme en un coche de bodas el día de nuestra boda. Pero el coche nunca llegó. Esperé, aguanté y al final fui yo misma al lugar de la ceremonia. Allí la vi, la amada de Javier, envuelta en el vestido de novia que él mismo había elegido para ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Y Javier estaba a su lado, mirándola con esa misma sonrisa suave que una vez pensé que era mía. Miré las llamadas perdidas en mi teléfono, cada una un recordatorio de mi desesperada esperanza. Una amarga sonrisa se dibujó en mi rostro cuando me di cuenta de que me había olvidado por completo, mientras yo había estado esperando todo el tiempo. En el pasado, habría exigido una explicación, pero esta vez me quedé en silencio. Los observé disfrutar de los aplausos, la imagen de la perfección. ¿Por qué te cubres la cara? Finalmente hablé. Tus manos tampoco se ven bien. Luego saqué el anillo de bodas de mi bolso y lo tiré a sus pies. Los ojos de Javier destellaron con un atisbo de culpa, pero su primera reacción no fue impedirle que usara mi vestido, sino decirme que le pidiera disculpas a ella. Sigues siendo tan rebelde como siempre. ¿Es realmente necesario ser tan cruel con tu hermana solo porque no te recogí a tiempo?, dijo Javier con condescendencia. Estás haciendo una escena. Has perdido toda tu gracia. Tal vez no deberías casarte en absoluto. Solo vete a casa y deja de ser un estorbo, replicó Vanessa, agachándose frente a mí para ponerse sus tacones altos, sin mostrar una pizca de preocupación por mis sentimientos. La multitud a nuestro alrededor instintivamente se movió para proteger a Vanessa, claramente preocupada de que pudiera arremeter por celos. Creían que yo la envidiaba, pero nada estaba más lejos de la verdad. Sí, Vanessa era mi hermanastra, pero nunca realmente vivió con nosotros. En cambio, eligió convivir con Javier, un escándalo que sacudió nuestro campus conservador. Cuando se corrió la voz, todos asumieron que fui yo quien alertó a los profesores, pero en realidad fue Vanessa quien me suplicó que la ayudara a mantener su fachada. Balbuceé, intentando explicarme a Javier, pero lo único que recibí fue una mirada fría y llena de odio. Incapaz de soportar el chisme y las habladurías, Vanessa decidió romper con él e irse a estudiar al extranjero en una clase de socialité. Ver a Javier en un estado tan frágil me destrozó, pero en medio de mi preocupación reconocí una oportunidad. Sin vergüenza, me posicioné a su lado, y este arreglo se extendió por 8 largos años. Con el tiempo, la actitud de Javier hacia mí cambió. Al principio, impaciente. Luego, gradualmente dejó de empujarme. Al final, me traía regalos de sus viajes de negocios, y me convencí de que esto era amor. Fui la primera en retroceder durante nuestras peleas y en aceptar las migajas de afecto que me lanzaba. Lo que olvidé recordar fue que Javier una vez me había odiado. Al verlos tan cerca, una ola de alivio me invadió. En el pasado, me había aferrado a esta relación, negándome a soltarla, pero ahora sentía una claridad nueva. Me limpié las lágrimas, suspiré y me di la vuelta para irme, finalmente lista para alejarme del dolor. Justo entonces, escuché a Javier llamarme, su voz cortando el aire. Cuando no me volví, corrió hacia mí y me agarró la mano. Regresa. Primero discúlpate con Vanessa o tiraré el anillo. Su agarre era firme, y miré el anillo que sostenía, de repente dándome cuenta de lo extraño que se sentía todo esto. En el pasado envidiaba a esas chicas que usaban anillos de boda y se casaban felices. Se lo mencioné a Javier innumerables veces, cada vez recibiendo su impaciencia, su tono desdeñoso, dejándome claro que mis sueños no eran bienvenidos. No nos estamos casando ahora mismo. ¿Por qué quieres un anillo de bodas?, se burló Javier, rodando los ojos. Te aconsejo que leas menos novelas y dejes de fantasear con ser la protagonista. Hizo un gesto despectivo hacia mi ropa desgastada, pero en el fondo, sabía que podía ser mi propia heroína. Había renunciado a mi carrera por él, sacrificando mis sueños en el camino. Ahora que finalmente estaba a punto de casarme, Javier se negó a mostrarme el anillo, alegando que quería que fuera una sorpresa. Estaba llena de anticipación, pero esa emoción se hizo añicos cuando vi la publicación de Vanessa en las redes sociales. Ahí estaba, usando el anillo, y su pie de foto se quejaba de que el diamante era demasiado pequeño e indigno de su boda. La realidad me golpeó como una bofetada. Javier me había dado el anillo que ella no quería. Luchando contra el dolor, lo miré con indiferencia. Si quieres tirarlo, adelante. No quiero el anillo. Tampoco quiero mercancía de segunda mano como tú, respondió con sarcasmo. Algo se rompió dentro de mí. En un arrebato de ira, lanzó el anillo, dejándolo caer al suelo frente a mí. Mientras observaba la escena desarrollarse, no podía negar la verdad. Javier no me amaba. La realización fue dolorosa, pero el caos a nuestro alrededor distrajo a todos mientras se apresuraban a calmarlo. Ignorándome por completo en la calle, solté una risa amarga, arrugando todos los velos y arrojándolos a un contenedor de basura cercano antes de dirigirme a casa. Mi madrastra estaba sentada en el sofá, sus ojos entrecerrados con un destello de burla. Te advertí que no fueras. Si Javier no apareció, habrías visto cuán indeseada eres en realidad. Pero tenías que ir y hacer una escena, ¿verdad? No pude evitar sonreír ante sus palabras. Era claro por qué había insistido tanto en detenerme. Todo se trataba de asegurar que su hija tuviera la boda perfecta. Le dirigí una mirada de desprecio. Probablemente sabías que Vanessa estaba de fiesta a los 16, ¿verdad? Su expresión se ensombreció. Las comisuras de su boca se tensaron de rabia. Bufó en silencio, saltando de frustración, pero no pudo encontrar palabras para replicar. En un arrebato de ira, cerró la puerta de golpe, dejándome extrañamente liberada. Javier no me llamó en 3 días. Para cuando finalmente entró, yo estaba en el sofá, absorta en mi teléfono. Entró en un pesado silencio, con la culpa escrita en su rostro, y sin decir palabra, se dirigió
dirigió a la cocina. Al levantar la vista, mis ojos se posaron en la mesa llena de mariscos, un banquete extravagante que probablemente había preparado en un intento de hacer las paces. En el pasado, siempre que yo estaba molesta, Javier cocinaba para disculparse, pero siempre parecía olvidar que era alérgica a los mariscos. Cuando se lo recordé, se rascó la cabeza, ofreciendo una sonrisa tímida. Se me olvidó. Lo recordaré la próxima vez, dijo. No pude evitar sonreír con amargura. ¿Cómo podía olvidarlo? ¿No sabía cuánto amaba Vanessa los mariscos? Me di cuenta entonces de que mi amor por Javier había llegado a su fin. Por primera vez, se sentó a la mesa y peló camarones con cuidado, llenando mi plato de comida. Lo siento por el anillo. Te compraré uno más grande cuando regrese, prometió. ¿Sabes? Vanessa es mi primer amor, pero tú eres quien ha estado conmigo más tiempo. Tú deberías ser a quien me case. Giré la cabeza, sintiendo de repente el peso de sus palabras. Eran tan hermosas, pero la realidad era completamente diferente. ¿Cuántas veces lo había escuchado susurrar el nombre de Vanessa por la noche? Cada vez, Javier desestimaba mis preocupaciones, insistiendo en que debía haber escuchado mal. En aquel entonces, no lo tomé en serio. Pensé que el tiempo probaría todo, pero después de 8 largos años, ya no podía engañarme. Javier solo amaba a Vanessa. Quizás era la primera vez en años que me veía llorar, pero simplemente suspiró y repitió: sigo diciendo lo mismo. Mientras te disculpes con Vanessa, nunca volveré a llamarte rebelde. Me di cuenta de que mi sinceridad era recibida solo con sus exigencias irrazonables. No podía entender por qué me abrazaba, susurrando promesas de para siempre. Si no me amaba, si realmente no le importaba, ¿no sería mejor simplemente romper abiertamente? En cambio, giraba el cuchillo más profundamente en mi corazón, dejándome agotada y en dolor. Cuando notó que no había tocado los mariscos, un destello de pánico cruzó su rostro. Olvidé que eras alérgica, dijo, apresuradamente retirando los platos. Su disculpa estaba ahí, pero se sentía vacía. No lo olvidaré la próxima vez. Siempre era la próxima vez. Pero yo sabía que no habría una próxima vez. Es imposible disculparme, respondí suavemente. No hay futuro para nosotros. No importaba cuánto suplicara, me mantuve firme. En un arrebato de frustración, barrió toda la comida de la mesa y salió, dejando la puerta abierta a su paso. Un momento después, lo vi en las publicaciones de Vanessa en redes sociales y el dolor en mi corazón se intensificó. Es igual que cuando nos enamoramos, había escrito. Siempre que estás infeliz, simplemente te acurrucas en mis brazos. Me piqué con algunas sobras antes de retirarme al segundo dormitorio. Una vez dentro, saqué mi teléfono, dudando lo que parecía una eternidad antes de finalmente hacer clic en el botón para llamar a mi mejor amiga, Carla. Quiero rendirme con él. Tan pronto como escuché su voz, la oleada de emociones me invadió y no pude contener más las lágrimas. Todo el dolor y la tristeza que había estado reprimiendo se desbordaron sin control. Cuando todos los demás sospechaban que había sido yo quien expuso la relación de Javier y Vanessa, solo Carla se quedó a mi lado, lista para defenderme de sus acusaciones. Te dije que Javier era un hombre en el que no podías confiar, pero no quisiste escuchar, había dicho, su voz llena de preocupación. Olvídalo, continuó. Reservaré un vuelo para ti mañana. Ven a quedarte conmigo y relájate por un tiempo. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas. Luego rápidamente empaqué mis cosas. No podía soportar la idea de estar en la misma habitación que ellos. La mera idea me hacía sentir enferma físicamente. Pero justo cuando ansiaba un poco de paz, las llamadas de Javier rompieron el silencio de la noche. Cuando finalmente respondí, su voz exasperada irrumpió. ¿Por qué no contestaste? Olvídalo. ¿Qué marca de ungüento es la más efectiva? Vanessa fue picada por un mosquito y ahora le pica como loca. Date prisa y envía el ungüento de casa. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Vanessa me estaba llamando por ungüento para picaduras de mosquitos. Era casi risible lo absurda que era la situación. Cuando me picaban a mí, Javier simplemente cruzaba los dedos y decía una pequeña oración por mí, sin molestarse en ofrecer ungüento o un momento de preocupación genuina. Siempre pensé que eso era normal, pero escuchar su tono ansioso por Vanessa dejó clara la disparidad. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había un mundo de diferencia entre el amor y la indiferencia. Javier continuó instándome, pero simplemente respondí, vale, y estaba a punto de colgar cuando añadió, date prisa. Lo interrumpí a mitad de frase. Luego, miré las innumerables llamadas perdidas de él y apagué mi teléfono decididamente. Estaba cansada de ser molestada a altas horas por algo tan trivial como una picadura de mosquito. Me desperté sobresaltada por un golpe en la puerta justo al amanecer. Cuando la abrí, Javier estaba ahí, con barba incipiente en el rostro y una mirada de determinación en sus ojos. Te pedí que trajeras el ungüento. ¿Por qué estás en el hotel?, pregunté, manteniendo mi tono frío y mi expresión impasible. No quería involucrarme con él. Después de todo, nada de lo que decía parecía salir bien. Jana, deja de hacer un escándalo. No te presionaré más con esto, dijo, su voz más suave. Pero no olvides que aún tenemos una boda esta noche. Crucé los brazos, manteniéndome firme. Tú puedes encargarte del vestido de novia, las fotos, todo lo demás. Es tu show. En ese momento, él todavía pensaba que solo estaba haciendo una escena. Asentí ligeramente, señalando que entendía. Javier parecía sorprendido. Abrió la boca para decir algo, pero luego se quedó en silencio. Vamos, entonces. Empecemos con el vestido de novia, dije, manteniendo mi voz firme. Instintivamente abrió la puerta delantera y esperó a que me subiera, como siempre hacía. Pero para mí, el asiento delantero ya no se sentía como mi lugar. En cambio, me subí al asiento trasero, creando un límite claro entre nosotros. Javier me miró por varios segundos, una chispa de confusión cruzando su rostro. ¿Por qué no te sientes
sientas adelante? Preguntó finalmente, en tono de interrogación. Ignoré su pregunta, mis pensamientos consumidos por visiones de vestidos de novia. La última vez que había elegido un estilo fue para complacer a Javier, sin considerar lo que realmente quería. Esta vez estaba decidida a ser mi propia novia. Sin embargo, en lugar de ir a la tienda de vestidos de novia, Javier dio la vuelta en el coche para recoger primero a Vanessa. Cuando ella subió, sonrió y abrió casualmente la puerta del pasajero, frunciendo los labios como si fuera a besarlo. Rápidamente se acomodó en el asiento del copiloto, y Javier instintivamente la rodeó con sus brazos. Después de un momento, pareció recordar mi presencia y apartó a Vanessa con torpeza. Jana también está aquí. ¿Por qué no dijiste nada? No hay profesor aquí para quejarte. Continué escuchando los débiles intentos de justificación de Javier. Jana, no pienses demasiado. Fue Vanessa quien dijo que quería elegir un vestido de novia para sí misma. Aburrida y desinteresada, desvié mi mirada hacia la ventana, desconectándome completamente de ellos. En la tienda de novias, Javier eligió con entusiasmo los vestidos de novia más hermosos y caros para Vanessa, mientras a mí me dejaba con un vestido desgarrado y amarillento de segunda mano. 8 años de amor palidecían en comparación con el encanto de su primer amor. Frustrada, tiré los vestidos andrajosos al suelo y me dispuse a encontrar un vestido de novia que realmente me representara. Cuando salí del probador, la mirada de Javier estaba fija en Vanessa, ignorándome por completo mientras me admiraba en el espejo. De repente, Vanessa insistió en tomar una foto grupal, pero en el momento en que se hizo el clic, me empujó fuera del encuadre. La foto de bodas que debería haberme incluido era ahora una imagen de su cara sonriente. Señorita, su esposo parece... comenzó el fotógrafo, pero hice un gesto despectivo con la mano. Javier ya no era importante para mí. Llevé mi vestido de novia sola, capturando la foto más hermosa de mí misma, sin el hombre que debería haber estado a mi lado. Mientras tanto, Javier ya se había ido a cenar con Vanessa, ajeno a mi ausencia. Su imagen ya había aparecido en el círculo de amigos de ella, dejándome sentirme más invisible que nunca. Me mordí la lengua mientras comía, pero por suerte Javier sopló en ella y sanó rápidamente. Sonreí, dándole un pulgar hacia arriba. Cuando llegué a casa, finalmente revisé mi equipaje. Justo cuando estaba a punto de cerrarlo, encontré una carta escrita por Javier. La carta aún descansaba entre mis dedos, un pedazo de papel que había revelado verdades que, en el fondo, siempre había sospechado, pero que nunca quise enfrentar. Sentí un vacío, una especie de calma amarga que me invadía lentamente, como si finalmente estuviera asimilando que todo había sido una farsa. Mis manos temblaban y en mi mente resonaban las palabras de Javier. No sé si alguna vez dejé de amar a Vanessa. Había pasado 8 años a su lado, había renunciado a mis sueños, a mis amistades, incluso a partes de mi personalidad, solo para convertirme en lo que él esperaba. Ahora, su confesión me hacía sentir como si todo ese tiempo hubiera sido una mentira cuidadosamente construida, una fachada de amor que solo servía para ocultar su verdadera obsesión. Respiré hondo, intentando calmarme, y entonces mi teléfono sonó. Era Carla, mi mejor amiga, la única persona que había estado a mi lado en los peores momentos. Contesté, tratando de controlar mi voz. «Jana, ¿cómo estás?», preguntó ella, su voz llena de preocupación genuina. Es complicado, Carla», respondí, sintiendo cómo las lágrimas querían salir. «Acabo de leer algo que cambió todo para mí». «Cuéntamelo, amiga. Estoy aquí para ti». Con un suspiro, le conté lo que había descubierto en la carta de Javier, las mentiras, las traiciones y ese amor que yo creía verdadero, pero que ahora parecía un espejismo. Carla escuchaba en silencio, sin interrumpirme, dejando que cada palabra que decía se deslizara por el teléfono como si fueran fragmentos de una verdad que ella siempre había sospechado. «Shiana», dijo al final, con una voz firme y decidida, «no mereces esto. Tienes que alejarte de él y de toda esa toxicidad». Asentí, aunque sabía que no podía verme. «Lo sé, Carla. Ya no hay nada que me ate a él, pero no sé cómo empezar de nuevo. No sé cómo ser yo misma después de todo esto». Hubo una pausa antes de que ella hablara de nuevo. «Te diré algo, Jana. Nadie te conoce mejor que tú misma. Has estado viviendo bajo las expectativas de Javier por demasiado tiempo. Ahora es tu momento de encontrarte, de descubrir quién eres realmente sin él». Después de colgar, me quedé en silencio. Me quedé sentada en el suelo de mi apartamento vacío. Las luces de la ciudad entraban por la ventana, iluminando el espacio con un tono pálido y frío. Me levanté lentamente y miré alrededor. Cada rincón parecía contener recuerdos, momentos que ahora parecían distantes y ajenos. Me di cuenta de que mi vida había girado alrededor de Javier, que cada decisión que había tomado había sido para agradarle, para mantener la relación a flote. Pero ahora, sin él, sentía un tipo de libertad que era tan aterradora como reconfortante. Al día siguiente, decidí comenzar con pequeños cambios. Guardé todas las cosas que me recordaban a él en una caja, las fotos, los regalos, incluso ese anillo que él jamás tuvo la intención de ponerme. Mientras colocaba cada objeto en la caja, sentí cómo se iban desprendiendo de mí las cadenas invisibles que Javier había puesto a mi alrededor. Recordé las veces en las que él me miraba con desdén por mis sueños, por mis aspiraciones, y cómo yo, en un intento desesperado de mantener su amor, había renunciado a todo. Una semana después, decidí enfrentarme a él por última vez. Nos encontramos en un café, un lugar donde solíamos ir en los primeros años de nuestra relación, cuando aún creía que él era el hombre de mi vida. Llegó tarde, como siempre, y se sentó frente a mí con una sonrisa fingida. Parecía incómodo, como si temiera lo que tenía que decirle. «Jana», empezó, sin saber realmente cómo continuar. «Lamento cómo salieron las cosas. Yo sé que cometí errores». Lo miré fijamente, manteniendo
manteniendo la calma. No es solo que cometiste errores, Javier. Es que construiste toda esta relación sobre una mentira. Todo este tiempo, mientras yo te entregaba mi vida, tú solo pensabas en ella, en Vanessa. Él desvió la mirada, y por un momento creí ver un destello de culpa en sus ojos. No quería que te enteraras de esta manera, murmuró, evitando mi mirada. ¿Y de qué otra manera, Javier? Me dejaste plantada en nuestra propia boda para correr hacia ella, dije, sin poder ocultar el tono de amargura en mi voz. Lo siento, murmuró, como si esas palabras fueran suficientes para enmendar 8 años de engaños y falsas promesas. Pero no creo que puedas entender el tipo de conexión que tengo con Vanessa. Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. Cada palabra que decía era una puñalada directa a mi corazón. Pero, en lugar de llorar o suplicar, decidí hacer algo diferente. ¿Sabes, Javier? No me importa esa conexión. Ya no me importa nada que tenga que ver contigo o con ella, le dije, levantándome. Voy a reconstruir mi vida, y esta vez no habrá lugar para gente como tú. Me miró con sorpresa, como si no esperara que yo tuviera la fuerza para hablar de esa manera. Quizás había pasado tanto tiempo manipulándome y subestimándome que olvidó que, debajo de todo ese dolor, aún existía la mujer fuerte que una vez fui. Cuando salí de ese café, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en años, podía respirar con libertad. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero tenía claro que no volvería a permitir que nadie me menospreciara. Me iba a convertir en la mujer que Javier nunca creyó que podría ser. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones encontradas. Había momentos en los que me sentía en paz, como si hubiera logrado arrancar de raíz toda esa dependencia emocional hacia Javier. Sin embargo, en otras ocasiones, sentía una tristeza profunda, un duelo silencioso por todo el tiempo que había invertido en una relación que nunca fue real. Me dolía, sí, pero en cada lágrima había una liberación, como si cada parte rota de mi corazón encontrara un nuevo propósito al caer. Fue Carla quien me animó a tomar decisiones más grandes. Vamos, Jana, este es tu momento para renacer. Sal de aquí, toma un respiro, vete a algún lugar que siempre hayas querido conocer. Me decía al teléfono con una voz llena de entusiasmo. Una tarde, mientras empacaba, revisé las redes sociales por última vez antes de desconectarme. Vi las publicaciones de Vanessa, llenas de fotos sonrientes junto a Javier. Sin embargo, algo llamó mi atención. Los comentarios de otras personas no eran los típicos elogios ni palabras de admiración. Eran comentarios cargados de incredulidad, crítica y desaprobación. Algunas personas preguntaban cómo podía Vanessa haber actuado de manera tan egoísta. Otros comentaban acerca de cómo había roto la relación entre dos hermanastras. Era evidente que el mundo se estaba enterando de lo que ella y Javier habían hecho. Recibí un mensaje de Carla. ¿Viste los comentarios? Parece que las cosas están empezando a volverse en su contra. No pude evitar sonreír al leer su mensaje. Quizás, después de todo, el mundo estaba comenzando a verlos por quienes realmente eran. Me recosté en la cama, cerrando los ojos y permitiéndome disfrutar de ese pequeño momento de justicia. Pero aún faltaba mucho para que ellos realmente comprendieran el daño que habían causado. Decidí que era hora de dar un paso más en mi transformación. Compré un boleto para una ciudad costera que siempre había querido visitar. El sol, la brisa y el mar se convirtieron en mis aliados, y en ese nuevo entorno me prometí a mí misma que no iba a permitir que ni Vanessa ni Javier dominaran mis pensamientos otra vez. Pero, como si el destino me pusiera a prueba, Javier me llamó durante una de esas tardes tranquilas. Dudé antes de responder, pero finalmente decidí que era mejor enfrentar lo que él tuviera que decirme. Gianna, comenzó con un tono que intentaba sonar amigable. Quería saber cómo estabas. No pude evitar soltar una carcajada irónica. ¿Te importa realmente, Javier? Porque si es así, no lo demostraste en los últimos 8 años. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Sabía que mis palabras le dolían, y me sentí bien por ello. Por primera vez, estaba dejando que él sintiera una fracción del dolor que me había causado. Jana, empezó, pero lo interrumpí. Escucha, Javier, no tengo tiempo para tus excusas. Ya terminé con todo esto. Lo único que espero es que te hagas responsable de tus actos. Vanessa puede creer que la gente olvida, pero todo el mundo ya se está dando cuenta de lo que ustedes hicieron. Mi respuesta lo dejó sin palabras. Respiré hondo, sintiéndome más segura y en control de mi vida de lo que jamás me había sentido antes. Esta nueva versión de mí ya no estaba dispuesta a tolerar migajas ni promesas vacías. En los días siguientes, el murmullo en redes sociales sobre Vanessa y Javier comenzó a crecer. La gente no perdonaba, y cuanto más intentaban justificar sus acciones, más críticas recibían. Al parecer, la verdad estaba tomando un lugar central en sus vidas, como una sombra que los seguía a donde quiera que fueran. Recuerdo un mensaje de Carla. Jana, parece que Vanessa está perdiendo sus oportunidades de trabajo. Alguien filtró información sobre su relación contigo y con Javier, y la empresa donde trabaja ha decidido no renovarle el contrato. Y no me sorprende. La noticia me sorprendió, y al mismo tiempo me produjo una satisfacción inesperada. Vanessa, quien siempre había mantenido esa actitud arrogante y superior, ahora estaba pagando el precio de su egoísmo y sus mentiras. Al parecer, sus compañeros en la empresa también la veían con desprecio, y había comenzado a enfrentar humillaciones que no esperaba. Sus publicaciones en redes sociales ahora estaban llenas de comentarios negativos y preguntas incómodas. Fue entonces cuando recibí otra llamada inesperada, esta vez de Vanessa. ¿Qué quieres?, contesté con frialdad. Jana, comenzó, intentando sonar conciliadora. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotras, pero esto se nos está yendo de las manos. La gente está hablando de mí en el trabajo. Están juzgándome sin conocer toda la historia. Reprimí una sonrisa.
¿Y qué historia es esa, Vanessa? La de una hermanastra que se mete con el novio de su hermana mientras ella lo da todo por mantener la relación a flote. Eso es una exageración, replicó, su voz llena de frustración. No entiendes lo que sentía en ese momento. Javier siempre fue importante para mí y yo no, le respondí, sintiendo cómo la ira que había estado guardando se iba liberando, porque nunca te importó si me herías en el proceso, ¿verdad? Todo fue siempre acerca de lo que tú querías, de lo que tú necesitabas. Hubo un silencio y por primera vez creí notar un atisbo de arrepentimiento en su voz. Jana, nunca quise hacerte daño de esta forma, suspiré, sabiendo que su disculpa no cambiaba nada. Tal vez no quisiste, Vanessa, pero lo hiciste. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Colgué antes de que pudiera responder, dejando claro que ya no me interesaba nada que ella tuviera que decir. Esa fue la última vez que su voz tuvo un peso en mi vida, y al colgar sentí como si cerrara la puerta a un capítulo oscuro y doloroso. Los días siguientes me concentré en mí misma, explorando esa ciudad que se convirtió en el escenario de mi renacimiento. Me permití reír, disfrutar del sol, hacer nuevos amigos y por primera vez ver la vida sin la sombra de Javier o Vanessa. Fue en una tarde en la playa cuando Carla me llamó de nuevo. Jana, tienes que ver esto, dijo con un tono urgente. Abrí las redes y ahí estaban, fotos y videos de Javier en una reunión social, aparentemente ebrio, hablando de su arrepentimiento. En una de las grabaciones, murmuraba algo acerca de lo que había perdido, sobre cómo no había valorado a la persona que estuvo a su lado durante años. Las personas alrededor se reían de él, como si sus palabras ya no importaran. A medida que observaba ese video, sentí una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Era evidente que Javier estaba comenzando a entender las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, esta vez no sentí pena. Sus palabras no tenían poder sobre mí. Era como si finalmente estuviera viendo a Javier desde una distancia segura, como alguien a quien ya no temía ni amaba. A partir de ese momento, supe que estaba lista para seguir adelante, que nada en mi pasado tenía el poder de detenerme. Después de ver ese video de Javier, sentí que algo en mí finalmente se liberaba. No sé si era la certeza de que él había perdido el control sobre mi vida o el simple placer de ver cómo las cosas se equilibraban finalmente, pero me sentía completa. Me había desgastado tanto por esa relación que ahora cada paso que daba hacia adelante parecía más ligero, como si hubiera dejado caer una pesada carga. Decidí prolongar mi estadía en esa ciudad costera. Carla me visitaba ocasionalmente y en cada conversación con ella me redescubría. Hablábamos de lo que yo realmente quería en la vida, de los sueños que había postergado por Javier y de los proyectos que me llenaban de ilusión. De hecho, comencé a bosquejar ideas para una pequeña empresa propia, algo que me permitiera ser independiente y vivir sin tener que depender emocionalmente de alguien más. Un día, mientras disfrutaba de un café con Carla, una notificación en su teléfono nos llamó la atención. Vanessa había hecho otra publicación, una especie de carta abierta donde intentaba justificar sus acciones. Argumentaba que el amor a veces tomaba caminos complejos y que su historia con Javier era prueba de que no podía juzgarse a simple vista. Pero el resultado fue desastroso. Los comentarios la destrozaron. ¿A quién quiere engañar con esta basura?, murmuró Carla entre risas. La gente no es tonta, Jana. Todos saben lo que hizo y al parecer no lo olvidarán tan pronto. Parece que finalmente están viendo a Vanessa por quien realmente es, respondí sonriendo. Sentía una satisfacción sutil, no porque ella estuviera siendo atacada, sino porque, después de todo el daño que había hecho, la verdad finalmente salía a la luz. Todo el encanto y la fachada que había construido se desmoronaban frente a los ojos de todos. Carla me miró con una sonrisa orgullosa. Mira cómo has cambiado. Antes habrías corrido a consolarla, incluso después de todo el daño que te hizo. Tenía razón. Antes había estado tan cegada por la necesidad de aceptación, por el deseo de una familia unida, que había permitido que Vanessa y Javier me manipularan sin cuestionarlos. Pero ahora me veía como una mujer diferente, alguien que podía observar las cosas desde una perspectiva más objetiva y, sobre todo, sin el deseo de complacer a quienes no lo merecían. Días después, una antigua colega de Vanessa me contactó. Habíamos coincidido en algunas reuniones laborales y ahora me escribió para contarme lo que estaba sucediendo en el trabajo de Vanessa. Al parecer, los rumores sobre su relación con Javier y el trato que tuvo hacia mí llegaron a los oídos de sus superiores y comenzaron a distanciarla de las oportunidades que antes tenía. No solo eso, sus compañeros de trabajo, quienes solían admirarla, ahora la miraban con desprecio. Vanessa, quien había disfrutado de una posición privilegiada, ahora era la marginada. Jana, parece que Vanessa está cada vez más arrinconada, me dijo mi colega al finalizar la llamada. A veces, el karma encuentra su camino de formas que no imaginamos. Esa frase se quedó en mi mente, como un eco de justicia. No necesitaba hacer nada. La vida misma se encargaba de mostrarles a Javier y a Vanessa las consecuencias de sus decisiones. No quería regodearme en su desgracia, pero tampoco iba a negar que había una parte de mí que sentía que el equilibrio estaba, finalmente, restableciéndose. Un fin de semana, Carla y yo salimos a celebrar. Había sido una semana intensa, llena de avances en mi proyecto y, sobre todo, de paz interior. Nos dirigimos a un pequeño bar frente a la playa, donde la música y la brisa del mar me recordaban lo lejos que había llegado desde aquellos días oscuros. Carla levantó su copa y brindó conmigo, con una sonrisa en los labios. Por el renacer de Jana, dijo, y brindamos. Nos reímos y disfrutamos de esa noche como nunca antes. Sentía que, poco a poco, estaba encontrando mi verdadero lugar en el mundo, un
un lugar donde Javier y Vanessa no tenían espacio, ni en mis pensamientos ni en mi corazón. Pero la paz que había encontrado no duró mucho. 2 días después, recibí un mensaje de Javier. Había visto cómo me estaba reconstruyendo y ahora, arrepentido y hundido en su propio remordimiento, intentaba regresar. Jana, por favor, solo dame una oportunidad para explicarme, decía en su mensaje. Sé que te fallé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Apagué el teléfono, respirando hondo. No me sorprendía que volviera a mí ahora que todo en su vida estaba cayéndose a pedazos. Vanessa estaba hundida y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba solo. Pero esta vez, mi corazón ya no latía por él, ni sentía la mínima compasión por sus palabras. Esa tarde, mientras paseaba por la playa, recordé todos esos años en los que había permitido que me manipulase, me controlase y me hiciera sentir insuficiente. Ahora estaba decidida a no volver a caer en ese juego. Carla me había ayudado a ver que yo valía mucho más de lo que Javier había hecho parecer, y en mi corazón esa lección estaba grabada a fuego. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, recibí otro mensaje, esta vez de Vanessa. No sabes lo que estoy pasando, decía el texto. Todo el mundo me odia y están destruyendo mi vida. Ni siquiera en el trabajo me miran a los ojos. Leí sus palabras con incredulidad. Esperaba que yo sintiera pena por ella. Después de todo lo que había hecho, de todas las humillaciones que me había hecho pasar, de cómo me arrebató la oportunidad de tener una relación sincera y genuina, ahora pretendía que me compadeciera de su situación. Apagué el teléfono sin responder. Esta vez, no sentía culpa ni remordimiento. Lo que Vanessa estaba viviendo era solo una pequeña muestra del dolor que ella misma había sembrado. Mientras me sumergía en mis pensamientos, una sonrisa leve se formó en mis labios. Los días se convirtieron en semanas y cada mañana me despertaba con más fuerza. Mis proyectos avanzaban y la paz que sentía en mi interior era el mejor reflejo de que había tomado la decisión correcta al dejar todo ese pasado atrás. Y aunque Vanessa y Javier intentaban contactarme de vez en cuando, sus palabras ya no tenían efecto alguno en mí. Una tarde, mientras revisaba correos, vi un mensaje de una empresa reconocida e interesada en una de mis ideas. Mi corazón latía de emoción. Era una oportunidad que ni siquiera había imaginado posible hace unos meses. Parecía que, mientras ellos caían en el abismo que ellos mismos habían cavado, mi vida florecía en nuevas direcciones, en caminos que antes no había considerado. Cuando le conté a Carla, su risa resonó al otro lado de la línea. ¿Sabes, Jana? A veces las mejores cosas llegan después de los peores momentos. Esa noche, me senté en la playa con un libro en la mano y el sonido del mar como fondo. Me sentía plena, rodeada de la tranquilidad que siempre había deseado. La última vez que hablé con Javier y Vanessa fue un punto final que me permitió encontrar una paz que no sabía que necesitaba. No necesitaba revancha. La vida ya había hecho el trabajo por mí. Habían pasado algunos meses desde que había dejado atrás todo lo relacionado con Javier y Vanessa. La tranquilidad en la que me encontraba era indescriptible y cada día sentía cómo renacía un poco más. En ese tiempo, mi pequeña empresa empezó a despegar. Las ideas que alguna vez consideré imposibles comenzaron a tomar forma. Me sumergía en el trabajo con entusiasmo, disfrutando cada paso de mi propio camino. Una tarde, mientras caminaba por el paseo marítimo, mi teléfono sonó. Era Carla. Jana, tienes que ver esto, dijo con emoción contenida. Abrí el enlace que me había enviado. Era un video de Vanessa, que alguien había grabado en su oficina. Ella discutía con su jefe y varios compañeros de trabajo, que la acusaban de tener una actitud arrogante y poco ética. Al parecer, todo su entorno profesional estaba al tanto de sus engaños y manipulaciones, y la empresa ya no toleraba su presencia. Vanessa intentaba justificarse, pero las miradas de desprecio de sus colegas dejaban claro que nadie le creía. Al finalizar el video, sentí una mezcla de emociones. En el pasado, habría sentido compasión por ella, pero ahora solo experimentaba una paz extraña, una especie de satisfacción tranquila. Vanessa había sido la arquitecta de su propia ruina, y yo no tenía ninguna necesidad de hacer algo para destruirla. La vida ya se había encargado de eso. Esa misma noche, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje de Javier. Era breve, pero lo leí con detenimiento. Jana, lamento todo. Perderte fue mi mayor error, y ahora no hay día en el que no desee haber actuado de otra manera. Sé que no merezco tu perdón, pero tenía que decirlo. Te deseo lo mejor, siempre. Suspiré al leer sus palabras. Años atrás, una disculpa de Javier habría sido todo lo que necesitaba para continuar, pero ahora, en esta nueva etapa, ya no tenía ningún valor para mí. Era un reconocimiento tardío, vacío, y aunque entendía su arrepentimiento, no me interesaba retomarlo en mi vida. Él y Vanessa eran parte de un capítulo que había cerrado con firmeza, y su arrepentimiento solo me recordaba cuánto había crecido desde entonces. Decidí responder, pero esta vez con la serenidad de quien ha encontrado su paz. Javier, agradezco tus palabras, pero he seguido adelante. La vida nos llevó por caminos diferentes, y no quiero que te sientas mal por ello. Hoy soy una persona completa y feliz, y no necesito nada más. Te deseo lo mejor. Después de enviar ese mensaje, me sentí increíblemente libre. Era el último hilo que me conectaba a ese pasado, y al romperlo, sentí que finalmente era completamente yo misma. Los días continuaron pasando, y cada vez me sentía más fuerte y más segura en mi nueva vida. Vanessa y Javier habían desaparecido por completo de mi mundo, y Carla y yo habíamos fortalecido nuestra amistad. En su compañía, encontraba apoyo, risas y buenos momentos, algo que me había hecho falta durante años. Recuerdo una noche en la que, mientras cenábamos, Carla me miró y dijo: Jana, verte así me hace muy feliz. Eres otra persona, mucho más fuerte, segura y libre. Sonreí, y al mirar hacia atrás, me di cuenta
cuenta de todo el camino recorrido. La relación con Javier y Vanessa me había enseñado una lección invaluable, a valorar mi amor propio por encima de cualquier otra cosa. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás que me había olvidado de lo que yo quería y necesitaba. Ahora, mi vida era mía nuevamente, y nadie más podía influir en ella. Esa noche, al volver a mi apartamento, encendí una vela y me senté en la terraza, mirando las estrellas. Pensé en los últimos meses, en la paz que había encontrado, en el amor propio que había renacido dentro de mí. Recordé mis momentos de mayor vulnerabilidad y cómo cada uno de ellos me había guiado a este instante de plenitud. Carla me envió un mensaje antes de irse a dormir. Jana, solo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Todo lo que lograste y cómo te reconstruiste es algo que pocas personas pueden hacer. Eres una inspiración. Ese mensaje me hizo sonreír y no pude evitar sentir una gratitud profunda. Me quedé en la terraza, respirando el aire fresco de la noche, sintiéndome increíblemente viva y libre. Desde ese momento, supe que no necesitaba vengarme ni recordar con amargura. La caída de Vanessa y el arrepentimiento de Javier eran parte de su propio proceso, algo que ellos tendrían que afrontar, y yo ya no era parte de su historia. Ahora mi vida era mía, y con cada amanecer me recordaba que mi felicidad estaba en mis manos. No había un final de cuento de hadas, ni un cierre dramático, solo había paz, y eso era más que suficiente para mí. Mientras las estrellas brillaban sobre mí, me prometí nunca más olvidar quién era ni sacrificarme por quien no lo merecía. Mi vida era mía, y esta vez no dejaría que nadie más me la arrebatara.